cámaras están fuera del estudio. Estamos en la Asamblea Anual de Fede Cámaras y el tema es superando desafíos y tenemos a nuestro buen amigo, ustedes siempre lo ven a través de la pantalla con todo y Pensini, a Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. ¿Cómo estás, Ricardo? Siempre Pedro, un placer verte. ¿Cómo están? Un placer, antes que nada, agradecerle a Globovisión y a tu programa siempre el apoyo que le han dado a la empresa privada, los mensajes, a esta construcción de propuestas que va de la mano de todos los factores productivos del país, los 15 sectores que hacen vida en Fede Cámara, las 19 regiones y con otros factores como trabajadores, academia. De lo que aquí emana es con un trabajo consensuado con la sociedad civil. Y de verdad que tanto Globovisión como tu programa siempre han sido una plataforma para poder enviar este mensaje de consenso y de aspiraciones de un bienestar social y productivo mucho más generoso que el que hasta hoy estamos viviendo en el país, ¿no? Oye, Ricardo, gracias por ese reconocimiento, porque en verdad a nosotros nos interesa mucho como país, como venezolanos, como ciudadanos, ser parte y ayudar a todo lo que es la empresa privada creadora de servicios, de generación de productos. Yo creo que todos los venezolanos hemos entendido a lo largo de estos años lo importante que era nuestra industria, que se hagan correcciones entre la relación entre un patrono y un trabajador es normal, pero para eso existen las leyes. Lo que no está bien es que se acabe con todo un sector que antes exportábamos y producíamos y pasar a las últimas listas de todos los índices económicos del mundo. Por eso nuestro apoyo, y es un apoyo que siempre le daremos, sobre todo todos ustedes que también le dan la cara al país y hacen todos estos gremios, ayudar a las regiones, ayudar a todos los venezolanos. Bueno, esta vez se llama Superando Desafíos. Muchos han aplaudido este eslogan o esta frase que apoya a esta reunión de Fede Cámara. ¿Cómo llegaron a esa frase? ¿Cómo fue esa reunión? ¿Y qué significa para ti esa superación de desafíos? A ver, Pedro, los últimos 6, 7 años, Fede Cámara ha venido siendo consona y coherente con su mensaje. Comenzamos con Progreso y Bienestar el año 2012, luego Compromiso con Venezuela, Compromiso por Venezuela, que era una propuesta de políticas públicas transversal para que todos los sectores comenzaran a drenar un poco mejor la actividad productiva. Luego el siguiente año, que fue, ya estaba Jorge Roy, primero fue Jorge Botti, luego con Jorge Roy teníamos Compromiso por Venezuela, que era la continuidad, Compromiso de Libertad, que era la propuesta de las políticas públicas, pero dirigida al legislativo. ¿Cuáles eran las normas, las leyes que habían que desenredar, desentramar para que de manera de nodos, como soltabas esos bachecitos o esos clavos que estaban trancando la producción, para que empezara a drenar como un incentivo legislativo? Hemos pasado por el orgullo de ser empresario, donde también había una propuesta, donde tú fuiste además moderador en aquella asamblea. Básicamente es un seguimiento, pero cada vez una continuidad, pero cada vez profundizando aún más las propuestas, porque lamentablemente la crisis se ha profundizado. Hoy hay desafíos que superar para poder tener un país con una calidad de vida medianamente decente, y esos desafíos pasan por un desafío moral y ético, y por eso el padre Ugalde va a estar conversándonos un poco sobre esa visión. Un desafío psicológico, Pedro, el desánimo, la negatividad, la diáspora que te deja vacíos emocionales, familiares y en términos productivos de profesionales y mano de obra calificada. Hay que superarlo, y Yorelis Acosto nos va a conversar un poco sobre esa índole. Desafíos políticos. ¿Cuál es esa nueva política que requiere el país? Ese modelo político para que la correlación de consensos mejore a lo que hoy tenemos. Y ahí tenemos a Michael Penfold y a Miguel Pizarro. Por supuesto, la parte económica, que está un poco desde el mensaje de Fede Cámaras con el presidente Larrazábal y Tamara Herrera haciendo un análisis. En líneas generales, Pedro, son desafíos de múltiples índoles, ¿no? Sí. Y ahí nosotros, bueno, presentamos una vez más propuestas al país para discutirlas, porque además no son verdades absolutas, pero es una propuesta para que trabajemos de la mano todos los factores de la sociedad para aspirar a esa Venezuela productiva. Claro. Fíjate que ustedes se han adelantado, Fede Cámaras, y que hemos podido seguir la continuidad de la que tú hablas, que hace como 4 o 5 años tuvieron un experto que ayudó a eliminar la hiperinflación en la época de Fujimori,
y lo tuvimos en el programa gracias a ustedes, a que lo trajeron. O sea que se adelantaron de lo que estaba pasando. Fíjate que pasan los años y los problemas se siguen agudizando, seguimos con esa espiral inflacionaria con todas las distorsiones que tenemos en la economía, no se cambian los modelos de política económica, de política monetaria, cambiaria. Y hay propuestas, y sí las hay. Fíjate que tuvimos hasta hace poco 2 candidatos presidenciales que proponían hasta dolarizar el salario, dolarizar la economía. Se siguen las propuestas, pero aquí como Macondo no pasa nada. ¿Cómo se puede lograr, y a través de esta asamblea, hablar con el gobierno de alguna manera que entienda y que haga un cambio? ¿Qué se puede hacer? Mira, Pedro, el gobierno lamentablemente ha hecho caso omiso de las propuestas de Fedecámara. Está desperdiciando, a nuestro modo de ver, una oportunidad de oro. Tú le has dado mucho seguimiento y quienes nos escuchan, quienes nos ven, conocen la situación de Venezuela en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde hoy el gobierno está sancionado por no promover el diálogo social. Más que verlo como una sanción, debería verse como una oportunidad que profesionales, que técnicos de un organismo multilateral, de una agencia adscrita a la ONU, venga a Venezuela a promover, a ayudar, a coadyuvar a que se dé ese diálogo social. Entonces, ¿cómo hacer para que nos escuchen? Hoy los sectores, de una u otra forma, algunos empresarios se reúnen con el gobierno, son requeridos, pero lamentablemente en la charla informal hasta aceptan que se requiere un modelo, un cambio de modelo. Pero lamentablemente... En la charla informal. En la charla informal. Cuando tú hablas, como nos decía Hopkins ahorita, que con el gobernador habla de Carabobo... Porque al final la gente del gobierno, que tanto son casi 20 años gobernando, también tienen familia y saben las calamidades, y se le va la luz, y se le va el agua, y me imagino que aspiran a que sus hijos viajen con mayor frecuencia que lo que hoy tenemos de posibilidad de montarte en un avión, o por dinero, o por cantidad de conectividad. Pero en todo caso, en la charla informal. En el formalismo es un monólogo, donde ellos narran nuevamente su ideología, donde están entrampados, donde están presos de esa relación ideológica que no les permite ver o tomar o aspirar o poner en práctica una voluntad política que verdaderamente cambie el modelo económico y en consecuencia cambie la correlación de bienestar en el país, donde hoy dejemos de ser 87% de una población pobre, disminuida en acceso a servicios, con una capacidad de salario prácticamente nula, donde las calamidades es lo que reina en la familia venezolana, a pasar a ser una población de verdadera riqueza sobre la base de tu esfuerzo, de tu trabajo, sobre el poder adquisitivo del salario, pero eso se construye con políticas monetarias. Hoy veía en una aplicación la masa monetaria venezolana. Estamos hablando de 1.600 trillones de bolívares. Se ha multiplicado en 6.400% en los últimos 2 años. Es una cosa grotesca, lo cual no significa que se esté imprimiendo el billete en la misma cantidad, porque tenemos una crisis de efectivo abismal. Si esa masa grotesca de bolívares la traducimos a que está detrás de unos pocos bienes y servicios, porque hoy está parado el aparato productivo público y privado por ese entrampamiento ideológico, ahí está gran parte de la hiperinflación, Pedro, porque el Banco Central sigue subsidiando y financiando el déficit fiscal que ha creado el gobierno con un gasto público exacerbado. Se está hablando sobre esta modificación cambiaria y dicen que ahora van a quitarle 6 ceros en vez de 3 ceros bolívares, es de las cosas que dicen los analistas, pero eso es sin tomar ningún tipo de correctivo o cambio en la política monetaria o fiscal, va a ser perseguirle la cola al perro y después van a ser 6 más y 6 más y seguiremos como Zimbabue o peor. Eso es tomarse 2 aspirinas para el dolor de cabeza cuando lo que tienes es cáncer. Eso no va a hacer absolutamente nada. Zimbabue fueron 13-0 si vamos a la historia. De los procesos hiperinflacionarios, los 56 procesos en la historia del siglo XX-XXI, solo 2 se han visto en el marco de una destrucción del aparato productivo, de los servicios públicos. Hoy a la mala hemos visto un proceso de privatización de los servicios. Hoy la gente tiene que comprar camión cisterna para que le llegue agua a su casa. Hoy la gente debe los empresarios tenemos que tener plantas eléctricas para la generación de nuestra energía. Hoy la seguridad física de la persona natural y la persona privada se ve cada vez más diezmada y tenemos que entonces contratar porque las políticas públicas de seguridad no han servido. Entonces hemos tenido una privatización a la mala. Por chisme
o por economistas o por verdades. Bueno, se dice que la empresa petrolera venezolana, la única forma de reactivarla es entregar la mano de los chinos o los rusos, y eso no es privatización. ¿Son acaso ellos los mejores operadores para reactivar esa industria que genere nuevamente esa fortaleza de ingresos de divisas para que luego se traslade en la diversificación del aparato productivo? No lo sabemos. En definitiva, la misma ideología la traicionan privatizando a la mala. Personalmente, nosotros somos pro privatización. Un Estado no debe ser, el gobierno pero no debe como ser, tú dices, buscando quién es el mejor, con apertura, que claro, genere quién es el mejor. no detrás de bastidores. Correcto, pero que además genere más puestos de empleo, que genere una economía estable, que genere más productos, más servicios, y el Estado se encargue de la recolección de los impuestos, de traducir eso en servicios públicos, mejor agua, mejor electricidad, mejores carreteras, pero eso hoy no está ocurriendo. Hoy lo que estamos viendo es totalmente lo contrario, Pedro. Claro, mira, tenemos que ir a una pausa. Ricardo, al regreso quiero hablar contigo. Tú eres muy cercano al sector turístico. Sí. Quiero hablar de los sectores que podrían surgir en Venezuela como exportación. Hablamos con Hopkins también de la exportación de café tradicional, de cacao que ha mermado, y nosotros utilizar nuestros servicios turísticos para producir todo tipo de divisas que se necesita. Infraestructura hay, lo que falta es servicio, voluntad, aviones, ya tú me vas a decir. Ya regresamos con más para ustedes aquí desde Fede Cámaras en su asamblea anual aquí en Cotuí, Pensini. Ya regresamos.